caso cerrado. Y estamos listos para el próximo caso del día de hoy, señores, que vamos a recibir con una cita del escritor uruguayo Eduardo Galeano, que dice: los fanáticos deberían estar encerrados en un manicomio porque son peligrosos. Ay, Dios mío. Que pasen los litigantes. Yo realmente le tengo miedo a esta mujer. Tengo miedo que algún día llegue a matarme o hasta violarme. Yo solo lo estoy protegiendo. Nosotros somos almas gemelas destinadas a estar juntos bajo los ojos de Dios. Si no es conmigo, no es con nadie. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Bien. Julián, estás demandando a Mercedes. Sí. Explícame quién es, por qué la demandas y qué exiges para resolver este caso. Bueno, lo que yo estoy pidiendo es una orden de restricción y que no pueda tener contacto conmigo de ningún tipo, ni cibernético ni personal. Esta chica lleva obsesionada y estoqueándome durante ya un largo tiempo y temo por mi seguridad, ¿Pero quién por es mi ella? bienestar. ¿Cómo tú la conoces? Pues bueno, yo empecé a modelar hace unos 4 años Ajá. y es algo difícil, la verdad. Y abrí mis redes sociales, empecé a intentar tener algunos seguidores y empecé a formar un grupo de amigos, amigas que me empezaron a llevar a esto del modelaje, empecé a tener eventos pequeños, pasarelas, y de repente la encontraba a veces ahí, la veía A ella. a ella. Nos saludábamos, teníamos una que otra conversación pequeña, pero pasó algo muy extraño. Yo empecé a ir al cine, a lugares que frecuento mucho, la playa, plazas, y me la encontraba mucho ahí. Al principio pensé que era hacía algo como casualidad. Y un día hablando en una fiesta me dijo que ella quería ayudarme con mis redes sociales. Yo acepté, dije, claro, es algo que toma mucho tiempo. No tenía mucho tiempo haciendo lo de mi modelaje, los castings, toma mucho tiempo. Y pues ella empezó a manejar estas cosas. Al principio tuve mucha audiencia, me fue mucho mejor, pero de repente empecé a tener quejas. La gente me dejó de hablar, mi manager como que empezó a dejarme de buscar y empezó a ser un problema. Yo la confronté, le dije, ¿qué está pasando? Me dijo, no está pasando nada raro. Yo estoy trabajando bien en mis redes sociales, en las tuyas. Y le marqué una amiga que modela conmigo y me dijo que había recibido amenazas, que mi esposa estaba amenazándola, que porque quería ya estar conmigo todo el tiempo, no quería estar sola. Y esta mujer no es mi esposa. Doctora, esposa, futura esposa, no importa, o sea, vamos a estar juntos. ¿Ustedes son novios? ¿Son parejas? ¿Salieron alguna vez? No tuvimos ningún tipo de relación más que de trabajo. Hemos salido exactamente 36 veces, yo lo he visto ya. ¿Ya Pero vio? que tú lo has visto no significa que han salido. Le digo que es un stalker. Ok, ¿qué más pasó? Cuéntame. Después de recibir amenazas de varias gente, le dije, deja de seguir a todos mis seguidores y ya no vas a manejar mis redes sociales. Dejó de manejar mis redes sociales, cambié las contraseñas de todo. Correcto. Empecé a tener otra vez seguidores y no supe más de ella en 6 meses. Durante 6 meses no supe nada más de ella, lo olvidé. Un día regresando de mi trabajo, estaba la puerta de atrás de la cocina forzada. Entré y vi que alguien había usado los utensilios de cocina, había entrado a mi baño, había usado el baño, no había jalado. Fui a mi cama y en mi cama estaba orinada. Le marqué a la policía y me pidieron datos. La verdad no sabía quién había sido, no tenía idea que esta mujer había podido ser. Había perdido el contacto durante 6 meses. No tenía ninguna amenaza, no tengo enemigos, la verdad. No tenías prueba de nada. No tenía prueba de nada. Nunca se me pasó por aquí ¿Ella que... sabía dónde tú vivías? Sí, porque ella fue una vez, algo formal, y cuando llegó ella se acostó en mi cama y como me tocó, se me acercaba mucho, me hablaba muy cerca, yo no entendía qué estaba pasando. Realmente yo le dije, yo no quiero tener nada contigo de esta manera. Ella me va a manejar mis redes sociales. En una reunión de trabajo te acostaste en la cama de Su él. departamento era muy chiquito, doctora. ¿Cómo no me iba a acostar ahí? Familiarizándome nada más con el espacio. Sí, eso no justifica que se haya acostado en mi cama. Ok, entonces, ¿qué más pasó? Yo tenía un perro que quería mucho. Un día regresando a mi casa, el perro ya no estaba. Se había escapado, se había perdido, yo no sé. Y después de algunos meses recibo una carta
y una foto con mi perro muerto y una carta de esta mujer diciéndome algo sobre mi perro que yo había publicado en las redes sociales. Yo puse en mis redes sociales, mi perro ladra mucho y no me deja dormir. Y siquiera aquí tengo la carta que ella me mandó. Déjame ver, por favor, déjame ver. ¿Y cómo tú sabes que es ella la que te escribió la carta? Porque... Yo se la escribí, doctora. Ah, tú se la escribiste, tú lo Claro. admites. Y esta es Claro. la foto de mi perro. Esta es la foto del perro muerto. Horror. ¿Tú mataste al perro? No, yo no maté al perro. Yo encontré al perro y me dio mucho gusto que se haya muerto. Porque, digo, francamente no lo dejaba descansar, no lo dejaba concentrarse. Era un estorbo. Él pidió, algo pasó, Dios escuchó, se murió el perro. Mi amor, estoy segura que a partir de ahora podrás descansar como el angelito que eres. Eres el sol de mis días, Mercedes. Ok. Entonces llamaste a la policía. Llamé a la policía, la confrontaron, pero Ajá. no tuvieron pruebas, claro. No Una lo hicieron. carta puede ser de quien sea, no tiene apellido. Y la foto puede ser de internet, no me creyeron. Doctora, yo no maté a ese perro. ¿Ha pasado algo más? Sí, pasó un último incidente. Empecé a frecuentar a un muy amigo mío que también es modelo. Empezamos a salir mucho, yo subí muchas fotos a las redes sociales con él. Es un muy buen amigo. Y teníamos un evento muy importante en una pasarela, que era muy importante para los dos. Yo lo publiqué en mis redes sociales y el día del evento me hablan del hospital, que este chico está hospitalizado porque recibió una paliza la noche anterior. Le dije que tenía una idea que podía ser esta mujer. ¿Y? ¿Y cómo yo voy a palear a un hombre? Bueno, no sé. un No, palo. pero puedes mandar a alguien. Puedes mandar a supuesto que alguien no, a por supuesto golpearlo. que no. ¿Y tu amigo no pudo testificar quién lo palió? O sea, quién lo golpeó. Sí, porque fueron unos muchachos. Obviamente no va a ser ella. Ah. Pero ella está celosa porque subo muchas fotos con otras personas y yo ya hablé claro con ella y le dije, yo no quiero estar contigo. Pero ella no lo entiende y quiere alejarme a toda la gente que quiere estar conmigo, que me quiere, que me trata bien, que me ayuda. Y esta persona me está diciendo que no, que esa gente hace mal. Es mala para mi vida. Y esto es una persona que salió así de la nada simplemente porque tú la traes con tu pequeña fama de las redes sociales. Claro. O sea, que hoy en día cualquiera está expuesto, cualquiera que tiene algún tipo de popularidad, no importa el tamaño de la popularidad, puede estar atrayendo a un sinnúmero de personas como ella, que lo ve así. Ella dice que va a estar contigo y se va a casar contigo y son almas gemelas. Uno no se imagina que va a conocer a alguien así. Cuando te dice, te voy a ayudar, uno no piensa que le va a ayudar a alejar Ok. a toda la demás gente. Perfecto. Bueno, Mercedes, él quiere una orden de alejamiento. Él no quiere verte pintada en ningún sitio cerca de él. ¿Cómo respondes? Bueno, para empezar, eso seguramente va a cambiar porque pues va a reflexionar y se va a dar cuenta que yo sí soy lo mejor para él. Luego, eso de que yo soy una acosadora, creo que es una palabra un poco exagerada. Entonces, yo sé que es el acoso Ajá. y yo no lo y estoy no lo estás acosando a él. acosando a él. No. Ok, ahora, ¿cómo tú lo conoces a él? ¿Simplemente a través de las redes sociales? Pues sí, lo empecé a encontrar ahí y la primera vez que lo vi, pues, ¿cómo le digo que hasta me temblaba todo por adentro? Yo lo vi, y le tomé la mano esa vez en la entrevista de trabajo y de verdad sentía que lo conocía como de vidas pasadas. Así, hasta nos parecemos, destinados así a estar juntos. Y pues nunca a mí nadie me ha dicho que no. Nunca, ningún hombre. Y él no va a ser el primero. Entonces, por supuesto que vamos a estar juntos. Ok, voy a hacer un corto receso. A la vuelta, quiero hablar de los eventos específicos que él me está contando para ver cómo tú respondes. A ver qué tienes que decirme. Así que, ¿quién tiene testigos acá? Yo tengo dos testigos. ¿Tú tienes doctora. testigos? ¿Testigo ya tan pronto? No, te estoy preguntando para estar preparada yo. Ah, no, yo pensé por la boda, decía. No, testigos de la boda, del caso. ¿Tú entraste a la propiedad de él? No, nunca he entrado a la propiedad de él. Me he acercado a la propiedad de Pero él. si fueron, Y el día que tuvieron fuimos a la el día de la reunión de trabajo. reunión. Sé dónde vive por esa ocasión.
Pero como meterme y hacerle pipí en la cama, si me lo pide lo hago, claro, pero pues no. Pero lo si he no, hecho. no lo hubieras hecho. No, claro que no. O sea, que no fuiste tú la que ingresó en su hogar, usó los utensilios. No fuiste tú. No, claro que no fui yo. Mire, Ok. doctora, yo me he acercado a su casa y tengo unas cositas que son de él. Si quiere se digo. las enseño. A Se ver, entró a mi casa. enséñamelas. Ninguna de estas cosas Ajá. las agarré yo de su casa. ¿No las agarraste de su casa? Todas son de su basura y no hay nada malo en ello, ¿sí? Todo esto salió de su basurero. Claro, tengo aquí sus higiene personal de Pasta su... de dientes, su Claro. cepillo de dientes. Si se ofrece algún día vamos a acampar y yo ya sé qué usa él. Ah. Tengo aquí bueno, este me pareció bonito, es su salero, Ah, qué bonito. Y todo esto tú dices que lo sacaste del basurero de él. su whisky favorito. Esta agua bendita a veces voy y se la echo por ahí para ahuyentar las malas vibras. Claro. Sí, esto Por si para... le da gripa. Claro, de la gripa ya. Claro, Ah. como ve, lo mejor que yo quiero, solo para él. Ok. Y ella Esto que ve aquí, dice que no. este tatuaje, Ajá. es su frase favorita. Ah, pocas cosas son tan atractivas como el ego destrozado de un hermoso ángel. Y ese ángel soy yo, y mi ego es el destrozado, y por lo tanto la persona más atractiva para él soy yo. ¿Te has hecho algún otro tatuaje? Tengo este de aquí. Ajá. Sí. Ese es un dibujo que él hizo antes de que su carrera como modelo ¿Se puede lo saber llevara cómo a la consiguió fama. esas cosas? Ese dibujo lo dibujé cuando era chico. ¿Y cómo conseguiste ese dibujo? Pues porque estoy interesada en él, porque uno investiga. Y lo bueno es que no se metió a mi casa. Bueno, dame las cositas de él aquí, ¿no? Para yo mirarlas un ratito también, a ver. Ok. Entonces, pero nunca por curiosidad, cuando él no está, no has entrado para mirar y aprender más de él. No, si yo voy a su casa va a ser con una invitación. Ujú. Y el correo de él, ¿no lo revisas de vez en cuando para saber? Eso es un punto a mi favor. Yo sí, le reviso el correo. Ah. Y hasta le hago favores, como abrir sus cuentas de banco de su tarjeta de crédito. Claro. ¿Y quién cree que se las paga? ¿Tú? Yo le he pagado varias cuentas y él ni en cuenta, ni tiene idea. ¿Me lo agradece? Nunca. Pero O sea no que tú importa. le Nunca te abres lo el pedí, correo nunca te lo pedí. y le pagas las deudas a él y todo. Mire, le pago las deudas porque a mí me conviene, porque vamos a estar juntos viviendo en la misma Y tú casa. quieres que no Vamos a tenga estar deuda. casados, Claro, por supuesto, claro. pero no Ok. me lo agradece, solo se queja. Claro. Nada más. Claro. Puros reproches. Yo te ofrecí pagarte un ¿Qué? trabajo. Un trabajo. Acerca del trabajo. A mí me despidió injustificadamente por completo. Ajá. Ah, yo- sí, injustificadamente. yo- Vamos a pasar al primer Era testigo del filtrar demandante. sus amistades. Ok, perfecto. Ay, mis amigos, qué lo que hay en este mundo. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, ¿cuál es tu nombre? Carolina. Carolina. Estoy Ok. aquí para apoyar a Julián. Yo tengo una agencia de modelaje, él trabaja conmigo. Él es muy bueno en lo que hace. Él tiene, se puede decir que es una fama cibernética Claro. en este momento. Claro. Ella se aparece a cada instante en la agencia, en cada evento que tenemos se aparece. Mis modelos no quieren trabajar con Julián. Tienen miedo porque ella las acosa, las amenaza, dice que es la esposa de él, que les va a pegar, que las va a maltratar, o sea, un sinnúmero de amenazas. Por eso Julián necesita orden de protección contra ella, porque honestamente ya ella ha llegado a una obsesión. Yo he visto muchos casos. ¿Obsesión? Yo no Es tengo una ninguna obsesión, obsesión, la la de- obsesiva eres tú. Eres que peligrosa. No soy Vas a peligrosa, llegar a peligrosa matarlo, eres tú lo por vas a resbaladiza. matar, lo vas a matar. Doctora, yo tuve una modelo muy cercana a mí hace muchos años. Tenía el mismo caso. Había un hombre que la acosaba y lo acosaba y la acosaba. Un día ella amaneció muerta. Porque era de obsesión de que si no era para ella, no era para nadie. Ella necesita ayuda. Eso Estás es muy loca. cierto. Estás Eso es muy loca. cierto, ven. Necesita ayuda. Doctora, Un poco, o sea, él nada más no se da cuenta. Pasemos al próximo testigo, que es del demandante también, por favor. ¿Qué hace este aquí? Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, ¿cómo te llamas tú? Damián. Damián. Bueno, doctora, yo estoy de aquí para
Ese es el amor de mi vida, doctora. ¿Quién? La flaquita linda esa. Nadie, ese es el flaquita es el que a amor mí de me mi vida. persigue. ¿Y cómo tú la conoces a ella? Por las redes sociales, por Instagram y Facebook. Donde quiera que yo la veo. Pues esa... Mira esos ojos, doctora. Eso no es ni un stalker ni nada. Eso es amor. Lo que hay para amor, mira, yo le traje hasta un ramito de flores, mi amor. Hasta un... Pero no seas así, mi amor, eso no, las cosas no son así, no te hagas la dura, que más dura que tú eres Jelly se derrite en la boca. Eso no es esto, eso es amor. Y ella siendo flaquito que no tiene ni carne, mira aquí como hay carne para aguantar, mi amor. Aquí donde tú tienes que venir, olvídate de eso. Vamos a invitar a la doctora Geisha Menéndez y al detective Peñate. Yo les voy a decir algo a ustedes. Este tema es muy, muy serio. Yo no sé qué es lo que provoca la fama, pero hay seres humanos que simplemente no se percatan de la realidad. Y cuando le cuente la lista de los acosadores que le han causado desgracias a artistas, a personas, vamos al más sencillo, Selena. Selena fue asesinada por un fan, una fan que de alguna manera se ganó la confianza de la familia, la emplearon en el negocio y terminó asesinando a Selena. Pero como Selena, hay un sinnúmero de artistas que han tenido que lidiar. Selena Gómez, por ejemplo, tuvo un loco también. Michael Douglas, un loco una loca que quería matar a Catherine Zeta-Jones. No hablemos del caso de Jodie Foster y el atentado de homicidio contra el presidente Reagan. O sea, esto es un problema severo por personas que no están bien mentalmente. Eso es correcto, doctora. ¿Por qué vamos a hablar, doctora? Por lo general, estas son personas que sufren de algún tipo de enfermedad mental, por ejemplo, o sufren de abusos de sustancias, o sufren de depresión, o tienen algún tipo Obsesión. de desorden de personalidad, por lo general obsesiva. Hay diferentes tipos de obsesiones. Por ejemplo, está la persona que busca el sentirse más cercano a alguien, el que se siente rechazado, y usualmente los que se sienten rechazados tratan de perseguir o de acosar a las personas que ellos conocen, digamos, una novia que rompió con ellos y no querían, o un papá, una O sea mamá. que peligra no solamente extraño, la persona, pero la familia y las amistades. Y hasta personas de trabajo. La persona que busca intimidad, que me parece que es algo relacionado con lo que estamos viendo aquí, usualmente crea un delirio, una ilusión de amor hacia una persona que ellos identifican que es extraña realmente para ellos y creen que esa persona o les corresponde o van a caer en ese tipo de... Eventualmente le van a corresponder. Pero eventualmente si empiezan a ver que no son correspondidos, pues llegan a escalar a algo negativo. A algo más serio. Bueno, en este caso a mí no me cabe duda que existe base para una orden de alejamiento por la parte civil. Cuando ella dije que le abrió el correo, ya eso es un delito federal. Ella fue muy cuidadosa cuando estaba hablando de los otros hechos, pero ahí tropezó. Y no solamente eso, detective, pero yo creo que esto es suficiente evidencia. Claro, sin duda. Que ella misma me entregó, está grabado, todo está claro, de que ella de alguna manera estuvo en su hogar sin su permiso. Sin duda. Y doctora. retiró objetos de la pertenencia de él. Porque aquí hay situaciones que no tenían que estar en la basura y que él admite no estaban en el basurero. Además, la gente tampoco tiene que robarte cosas del basurero. Claro que no, doctora. A ver, segundo, esta evidencia del perro y la cartita del perro y la foto del perro, que ella también admite. Yo creo que cuando se mira la totalidad del caso y todo se pone junto, creo que podemos asumir que ella definitivamente mató el perro. Yo creo que hay causa probable también para detenerla. ¿Usted no cree? Investigar un poco más. Sin duda, doctora, y que la examine un psicólogo, un psiquiatra, alguien. Así es. Y como hablaste de los artistas tienen el recurso de seguridad, pero como explicó la chica aquí, la señorita, esta persona Mire, que yo se le voy a hace... decir algo, los artistas pueden tener los recursos para la seguridad, pero es una imposición en nuestras vidas seguro, que no claro. tenemos por qué vivirla. La admiración tiene que ser medida, respetuosa, con discreción y siempre con prudencia. Y entonces así nos vamos a admirar mutuamente sin ningún problema.
te concedo la orden de alejamiento en su totalidad y permanentemente. Y tú vas a Muchísimas enfrentar gracias, cargos doctora. criminales. He dicho, caso cerrado. Sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda. Respete para que lo respeten y que Dios nos ampare. Nos vemos el próximo día y muchas gracias. Nada a mí, o sea, yo no sabía, esto es como una sorpresa. Sí. Entonces, lo otro, cogió el dinero de nosotros, nuestro ahorro, para hacerse todo este cambio. Y